y eso que les han juntado todas estas clases, ¿no? Traten de verlo como un repaso para el examen que ya es en un par de días, entonces voy a tratar de ser bien puntual para que tampoco no se aburran y para que tengan los conceptos básicos bien grabados. El tema de cirugía laparoscópica es amplio, es muy amplio, entonces no tiene sentido hablar de un montón de cosas que de repente no les van a servir ahorita o pues no van a venir en el examen, ¿ya chicos? Pero muchos de los temas que voy a hablar también son temas que ya se han tocado en las prácticas y también son temas que ustedes de repente las han estado viendo ya en sus prácticas en el hospital, ¿ya? Entonces sí se les va a hacer un poquito más fácil así. Cualquier cosa que no se escuche, por favor me avisan, ¿ya? O que no entiendan. Entonces, trataremos de correr. Los temas que me toca a mí más o menos hablar son varios, por eso me preocupaba el tiempo, ¿ya? El primero que vamos a tocar es el equipo de la laparoscopía, ¿ya? Posteriormente vamos a ir tocando los demás puntos que acá se mencionan, los trócares, el instrumental, lo que es energía monopolar, bipolar, un poco de selladura de vasos, un poco de suturas y lo que es cirugía robótica, ¿no? A grandes rasgos. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos una cirugía laparoscópica, sí es muy importante para nosotros contar con todos los elementos que están incluidos en la torre de laparoscopía o en el equipo de laparoscopía. Eso también se los he mencionado varias veces y ustedes mismos han visto en el hospital, en sala de operaciones, que es importante para nosotros tener en la sala de operaciones que esté funcionando bien el monitor, que esté funcionando bien la fuente de luz, que tengamos el tanque de CO2, la cámara de laparoscopía y el neumoinsuflador, ¿no? Muy aparte, pues, lo que es el pedal del bipolar, ¿no? Junto con el electrocauterio. Entonces, si nosotros no tenemos una de estas partes, no vamos a poder realizar la cirugía laparoscópica, así queramos. Entonces, igual es con el instrumental laparoscópico. Todo es necesario que esté en sala de operaciones para nosotros poder operar. En cuanto al monitor, es la pantalla. Básicamente la pantalla tiene que ser pues de una muy buena calidad, mejor todavía que las pantallas de televisión para poder nosotros ver nítidamente. Esos monitores que nosotros utilizamos en sala de operaciones nos permiten a nosotros como cirujanos o como ayudantes poder ver la imagen de diferentes puntos, de diferentes ángulos, no solamente estar frente al monitor, sino las personas que están al costado del monitor pueden ver de manera adecuada las imágenes. Lo que es el neumoinsuflador, que también lo han visto seguramente, está conectado, como ustedes ven en la parte de atrás, con el balón de CO2, por donde tiene una manguera que se conecta con este equipo. El equipo se llama el neumoinsuflador. El equipo se va a conectar por esta salida con una manguera, la cual se conecta al trocar o a la aguja de Veres para poder realizar el neumoperitoneo. Y tenemos acá varios botones que nos pueden ayudar a ver cómo está la presión intraabdominal del paciente, cómo está el flujo que estoy yo o al cual yo estoy introduciendo el CO2 en el paciente. Y también es un botón de prender y apagar el equipo, ¿ya? Todo eso nosotros lo vamos a poder manejar en este equipo. Adicionalmente tiene una alarma, la cual nos avisa cuando la presión intraabdominal está demasiado elevada o está muy baja. Entonces se conecta a una manguera transparente, como la que ven acá, y de repente la han visto también en sala, por la cual va a salir el CO2. El CO2, la cantidad o el flujo que sale es dependiente del diámetro del conducto por donde va a ir. Si nosotros lo conectamos a un trocar de 10, como el que ven acá, que tiene un calibre grueso, entonces obviamente el CO2 va a introducirse más rápido, el flujo va a ser mayor. Si lo conectas a una aguja de Veres, el flujo va a ser menor y obviamente pues va a introducirse el CO2 de manera más lenta, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta también. Una vez pues que nosotros estamos viendo el neumoinsuflador, es importante que ustedes sepan que la presión intraabdominal a la cual un cirujano más o menos está operando, el valor adecuado es de 12 a 15 milímetros por mercurio. Si nosotros vemos en el monitor que la presión está menor de 12, está pues 7, 8, entonces no te va a permitir operar de manera adecuada, no te va a permitir visualizar de manera adecuada los órganos intraabdominales y puedes hasta lesionar al paciente. Si la presión intraabdominal está mayor de 15, también suena la alarma y cuando es mayor, el problema va a ser que después se pueden presentar algunas complicaciones por tener un nivel de neumoperitoneo muy elevado. Entonces, por eso es importante que el valor sea de 12 a 15 milímetros de mercurio.
¿Por qué se utiliza el CO2? Y eso también lo han visto en las clases prácticas. El dióxido de carbono se difunde rápidamente, es difusible mucho más que el de oxígeno. Nosotros lo podemos eliminar del cuerpo más rápido y lo más importante, y ustedes también lo saben, es que no es combustible como el oxígeno, ¿ya? Y su costo también es menor. Entonces, por estas razones se utiliza el CO2 para realizar el neumoperitoneo, ¿no? Que es el primer paso que nosotros vamos a realizar para poder hacer la cirugía laparoscópica. Acá un poquito de cambios fisiológicos por infunción del CO2, y estamos hablando dentro de los niveles normales que esto va a pasar, ¿ya? Disminuye la compliance pulmonar, aumenta la presión, ¿no? La presión que se va a realizar a la vía aérea. Entonces, esto genera unos cambios a nivel fisiológico que pueden llegar a hacer que caiga el gasto cardíaco, haciendo que se disminuya la presión del oxígeno, la presión arterial del CO2, del O2, disculpen, con el aumento de la presión del CO2. ¿Qué estás hablando? Ahorita voy, hijita. Ahorita voy. Entonces, al haber un aumento de la presión de CO2, esto lo que nosotros conocemos como hipercapnia, van a haber algunos cambios. Por ejemplo, pueden empezar a haber arritmias, ¿ya? Entonces, es una de las complicaciones que el anestesiólogo nos va a advertir, nos va a decir, ¿sabe qué? Tu paciente está teniendo un ritmo o se ve en el monitor que se está alterando su frecuencia cardíaca, ya nos está avisando, ¿no? De repente tenemos que bajar el nivel del CO2. Cuando nosotros distendemos demasiado el peritoneo, se produce un reflejo vagal y esto produce una bradicardia, que también se considera una arritmia. Entonces, también es importante que nosotros estemos a la par o trabajar siempre a la par del anestesiólogo que nos va a avisar o nos va a alertar cuando se alteren estos valores en el monitor, que a veces el cirujano está tan concentrado en la cirugía que no los ve. Entonces, el otro elemento que es importante del equipo de laparoscopía es la fuente de luz, ¿no? La fuente de luz está conectada a la fibra óptica. Son dos cosas, son la fuente de luz y la fibra óptica. Esta fibra óptica, como ustedes ven, tiene acá una conexión. Esta conexión se introduce a la fuente de luz, acá, ¿ya? Y una vez que se prende, la luz del equipo va a salir a través de este orificio por la fibra óptica, que se va a conectar a su vez a la cámara de laparoscopía. Lo que es la fuente de luz, porque estamos hablando de la fuente de luz, hay de diferentes tipos de luces y según el tipo de luz que sea, se va a utilizar mayor o va a tener mayor potencia, el tipo de luz que genere también va a ser diferente y el tiempo de vida también pues va a ser mayor o menor. En cuanto a los tipos más o menos o más conocidos o más comunes, tenemos el tipo de fuente de luz halógena de xenón y las LED. Obviamente que las de mejor calidad y que actualmente se utilizan son las de LED, ¿ya? Entonces, tienen una potencia regular a buena, tienen una luz mucho más blanca en comparación con la halógena que se utilizaba antes, y obviamente el tiempo de vida es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, por eso es que las personas ahora prefieren pues utilizar, o los que compran los equipos prefieren utilizar este tipo de equipos. Bueno, cuando nosotros ponemos en funcionamiento el equipo, la fuente de luz, me estoy refiriendo al equipo, es lo primero que ustedes de repente van a acoplar a la fibra óptica, ¿ya? Acoplar me refiero a conectar el cable al equipo. Sin embargo, cuando ya esté todo el equipo armado, es recién cuando uno procede a decirle al circulante, prende tu fuente de luz. La fuente de luz, a la hora de que se enciende, si bien es cierto, en teoría es una luz fría, cuando pasa o cuando se transmite la luz a través de la fibra óptica, la punta de la fibra óptica se calienta. Este hecho de que se caliente la fibra óptica y si uno no se percata puede generar quemaduras tanto en los campos operatorios que nosotros ponemos como en la piel del paciente. Por eso es muy importante que se conecte o que se prenda la fuente de luz después cuando todo ya está armado y estemos seguros de que estamos con la punta observándola y viendo que no pueda causar ninguna de estas quemaduras que les menciono. Esa fibra óptica está constituida por varias fibras de vidrio, ¿ya? Y como les decía, o sea, transmite la luz que se genera en la fuente de luz.
¿ya? Es lo que les mencionaba, a pesar de que conduce luz fría, igual se calienta la punta y puede generar las quemaduras, ¿no? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. La fibra óptica, obviamente, por tener fibra de vidrio, es muy frágil y hay que tener bastante cuidado a la hora de manipularlo. Ahora, lo que es la óptica o laparoscopio, ¿ya? Es el tubo que se va a introducir a la cavidad abdominal por donde nosotros vamos a poder captar las imágenes, ¿no? De la cavidad. Eh, tiene un, tiene un sistema donde se encuentran varias lentes cilíndricas y entre cada lente y lente hay un espacio de aire. Esto va a hacer que se mejore mucho la visión y se amplíe incluso la visión. Entonces, por eso es cuando cuando nosotros vemos las imágenes, nosotros vemos las imágenes como si fuera pues algo grande, ¿no? O sea, se amplía el campo visual con esta óptica. Y generalmente su longitud es de 39 centímetros. Existen diferentes tipos de laparoscopios o de ópticas, sí, pues dependiendo de su diámetro y del ángulo de visión, ¿ya? Las más frecuentes tienen un diámetro de 10 milímetros y tenemos las de 0 grados, que son las que tenemos en los laboratorios de Endotrainer, las que ustedes han visto. Tenemos de 30 grados e incluso de 45. Los cirujanos actualmente utilizamos las de 30 grados porque el campo de visión es muy amplio, es mucho más amplia que el campo de visión de una de 0 grados. Cuando uno opera, ya a veces ni siquiera le dijimos a la circulante o al instrumentista que nos pase una de 30, porque normalmente ya está estipulado que la mayoría de cirugías va a ser con 30 grados. Entonces, esas son las puntas de la óptica, pero este es el equipo. Entonces, como ustedes lo han visto, este es el equipo de óptica o de laparoscopio, ¿ya? Esto es por donde les decía que están los lentes cilíndricos, que como son varios, llega un momento en que acá tiene una ampliación de la imagen y por eso nosotros vemos mucho mejor, con mayor nitidez, las imágenes que estamos operando. Esto de acá se va a acoplar, ahorita lo voy a mostrar, esto de acá se va a acoplar a la cámara. Y esta es la cámara de video. Entonces, en la óptica que les he mostrado hace un momento, ¿no? La cánula se conecta acá a este adaptador de la cámara. Y esta es la cámara de video que se conecta a su propio equipo. Esto es totalmente diferente al equipo de la fuente de luz. ¿Ok? Entonces, todo esto se acopla junto con la fibra óptica de la fuente de luz para poder nosotros introducir luz y a su vez nosotros poder visualizar la cavidad abdominal. La cavidad abdominal también es uno de los equipos más importantes y más delicados de manejar. Una caída de este equipo puede malograr pues el equipo, que ustedes entenderán pues que es bien costoso. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se manejan estos equipos y a pesar de que se dice que debe ser liviano, si ustedes han visto, esto generalmente es un poco pesado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Por el peso se puede caer, ¿ya? Entonces la cámara de video tiene dos partes. Tiene el sensor del video o el videosensor y el dispositivo de acoplamiento para la óptica, lo que les comentaba. El dispositivo de acoplamiento es el de acá, ¿ya? Y el sensor de video que está acá incluido. Ahora, tenemos también que las cámaras de video, obviamente, pues cada vez han ido mejorando su calidad, ¿no? Tenemos las cámaras de video que no son de muy buena calidad, las antiguas, pero con el tiempo se han mejorado muchísimo la calidad y ahora cada vez se ve mucho más claras las imágenes, más nítidas, incluso se ha mejorado la sensación o la profundidad que nosotros teníamos antes, la dificultad, y ustedes también lo han podido apreciar cuando han hecho sus ejercicios en EndoTrainer, que una de las cosas que nosotros nos dificultaba para empezar los ejercicios era pues que no teníamos, ¿no? Una buena sensibilidad de la profundidad, ¿no? Bueno, la calidad de la cámara está también por la cantidad de luz que se necesite, ¿no? Obviamente las mejores cámaras necesitan cada vez menor cantidad de luz o que no se utilice demasiada la intensidad de la luz para poder ver bien. Tenemos dos cosas importantes que se tienen que realizar antes de introducir la óptica a la cavidad abdominal, ¿no? Tenemos que hacer hacer el foco o el balance y el balance de blancos o el white balance, ¿ya? El,
lo que es el foco se refiere a ver la nitidez que nosotros vamos a tener antes de entrar a la cavidad, ¿no? Nosotros enfocamos una zona, puede ser una gasa, puede ser la pared abdominal o puede ser de repente la mano, incluso del cirujano, para ver qué tan nítido se ven las imágenes, ¿no? Eso eso es lo que nosotros nos referimos cuando decimos ver el foco de la cámara. Y el balance de blanco es lo que también se le llama el white balance, es para configurar la luz que se tiene en la óptica, ¿ya? Comparado con una gasa, que es generalmente lo que tenemos más a la mano, que es blanco, ¿no? Como le vuelvo a repetir, ambos se realizan antes de introducirlo, la óptica, a la cavidad abdominal. Lo que es el instrumental de la paroscopía también es importante tenerlo, conocerlo y saber para qué sirve y cómo se utiliza cada uno, ¿ya? Hay pinzas que se utilizan de repente o que nos llevan un poquito más de tiempo a acostumbrarnos, como es el porta y como es la grasper, ¿no? Y ustedes mismos han visto que a veces al comienzo les ha resultado un poco difícil manipularlo. Pero con la práctica, y mientras más ustedes lo utilizaban, se les hizo sencillo y pudieron ustedes trabajar incluso en la segunda práctica con mucho más fluidez a la hora de hacer sus ejercicios, ¿no? Y esto también se ve en los residentes de cirugía o en los mismos cirujanos cuando hacen pues sus prácticas de endotrainer. Mientras más utiliza uno las pinzas, obviamente se le hace más fácil la cirugía. Y es importante saber, pues, para qué voy a utilizar cada una en el acto operatorio, ¿no? Porque si me dan una pinza y yo no sé para qué se utiliza, entonces, uno, que me voy a demorar más en la cirugía y dos, que puedo hacerle daño, ya sea al tejido que estoy cogiendo con una pinza que no debería, ¿ya? O de repente hasta puedo malograr la pinza. Entonces, es muy importante todo esto, sobre todo para los cirujanos y también para que ustedes sepan. Mamá, ¿ya acabaste? No, todavía no. Ah, ya. Ahorita voy a jugar, ¿ya? Un ratito. Ahora, ¿el instrumental de la paroscopía debe brindar al cirujano igual o mejor ergonomía? Sí, o sea, justamente por eso es que cuando han hecho los mangos, en teoría son mangos que son lo más ergonómico posibles para que el cirujano esté cómodo a la hora de operar. Si bien es cierto, no se ha podido llegar a un nivel que digamos, no, el cirujano con esto va a poderse sentir 100% cómodo, porque ustedes mismos han visto que a veces uno se cansa en la cirugía, ¿no? Cuando utiliza las pinzas de la paroscopía, a veces le deja incluso los dedos marcados, ¿no? Esto ya no pasa con la cirugía robótica, que es lo que vamos a ver después, ¿ya? Esas cositas, por ejemplo, ya no se ven con la cirugía robótica, por eso es que ahora está en boga también, es uno de los puntos a favor, que muchos cirujanos dicen, no, es mejor operar con el Da Vinci o con el robot, ¿no? En cuanto a los diversos tipos de instrumental que tenemos de la paroscopía, tenemos varios tipos, ¿no? En cuanto a los instrumentales que nos van a servir para acceder a la cavidad abdominal, obviamente tenemos los trócares. Tenemos la aguja de Veres, ¿ya? Que ahorita también vamos a comentar de ella. Tenemos pinzas para disecar, como la Maryland. Dentro de lo que es disección, también a veces el cirujano utiliza lo que es el hook. También utiliza, incluso, aunque ustedes no lo crean, la cánula de aspiración y irrigación, porque es un instrumental romo que a veces nos ayuda a disecar. Tenemos instrumentales que nos ayudan a exponer, son como separadores laparoscópicos, las pinzas de prehensión, las que hemos siempre utilizado, la Grasper, hay una pinza Grasper cocodrilo, ¿ya? Así como las pinzas que se utilizan para el corte, mostaza, que es la tijera, el hook, y las de oclusión, que pueden ser las mismas clipadoras, ¿no? Cuando nos referimos a los instrumentales de síntesis, pues el más importante para nosotros es el portaagujas, ¿no? Para poder nosotros poner los puntos. En cuanto a los trócares, como ustedes han visto, van a ser pues nuestro puerto de entrada hacia la cavidad abdominal de los instrumentales, ¿no? Por eso es importante que los trócares vayan acorde el diámetro a la pinza que yo voy a utilizar, ¿no? No voy a poner un trócar de 5 milímetros cuando sé que voy a utilizar una clipadora de 10 milímetros, ¿no? Entonces, todo eso ya el cirujano tiene que ir viendo antes de la cirugía. Estos trócares a veces también cuentan con sistemas de válvula. Estas válvulas que permiten también la pérdida de neumoperitoneo, ¿ya?
evitan a su vez que se muevan estos trócares. Tienen también una llave lateral para que pueda por ahí introducirse el CO2 de manera permanente. Los trócares que nosotros tenemos en la actualidad, con los que contamos, son trócares que pueden ser reutilizables, como son los de acá, los metálicos, o los descartables, que son acá los de plástico. Los trócares que tenemos, los de acá, son los más frecuentemente usados, los de 10 milímetros y los de 5 milímetros. Y el trócar que vemos acá es el de 10 milímetros, pero es descartable. Todos los trócares generalmente vienen condicionados con la parte que es la camiseta o que es la camisa y la parte del punzón. La parte del punzón es lo que nos va a permitir a nosotros introducir el trócar o la camiseta hacia la cavidad abdominal y por ahí colocar el instrumental. ¿Ya? Como les decía, tiene pues la camisa o la cánula externa y el punzón. Los diámetros son diversos, la mayoría que utilizamos son de 5 y de 10 milímetros. Obviamente, la longitud de los trócares va a variar si son pacientes pediátricos o si son pacientes obesos, ¿no? Si van a ir a cirugía bariátrica, porque el tejido adiposo obviamente es mucho más grueso, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo más importante y lo que queríamos mostrarles es que si ustedes no han visto, porque actualmente ya no se ven mucho estos trócares reutilizables, estos se utilizaban mucho antes, o de repente en el seguro todavía los tienen, pero ahora mayormente se utilizan los descartables, que son los plásticos. Estos de acá, si ustedes se dan cuenta, el punzón es metálico y en verdad, pues a cualquiera le daría miedo utilizar este tipo de instrumental, ¿no? Es bastante cruento y si es que el cirujano no tiene cuidado, obviamente que introduce todo esto y puede lesionar, pues, ¿no? Grandes vasos, puede lesionar víscera hueca, hasta víscera sólida. Por eso es que generalmente el cirujano coloca el dedo para nosotros tener un stop. O sea, vamos a introducir hasta acá. Sabemos que nuestro dedo nos va a ayudar, nos va a servir de límite para saber hasta dónde vamos a introducir nosotros el trócar. Y otro hecho también importante es que cuando uno introduce el trócar con el punzón, una vez que pasa el peritoneo, este punzón se retrae, es lo que nosotros llamamos, se produce un disparo, entonces hace que se retraiga. Sin embargo, no siempre pues esto es tan seguro, sobre todo en este tipo de material, como ustedes ven, que es metálico. La aguja de Veres, que ustedes también la han visto, también nos sirve para hacer el tipo de neumoperitoneo cerrado. Si bien es cierto, la aguja de Veres es fina, es bien delgadita, pero también tiene una pequeña aguja. Entonces, a pesar de que sea bien fina, igual la aguja de Veres también puede producirnos incluso lesión de grandes vasos, ¿ya? Entonces, igual, así como se utiliza el trocar, tenemos que tener bastante cuidado cuando nosotros introduzcamos la aguja de Veres. La aguja de Veres es esta, también tenemos los modelos reutilizables y los modelos descartables, ¿no? Que son los que están acá abajo. Más o menos la distancia o la longitud de una aguja de Veres promedio es más o menos 12 centímetros. Obviamente no vamos a introducir todos los 12 centímetros en la cavidad, ¿no? Nosotros normalmente lo que introducimos en cavidad son 4 a 5 centímetros, calculando que ya estamos dentro de cavidad, lo básico. Pero no vamos a introducir toda la aguja de Veres para recién nosotros hacer el neumoperitoneo. Algunos cirujanos que tienen duda si es que tu aguja de Veres está en cavidad o no, lo que hacen es conectar la jeringa sin colocar el émbolo en la punta de la aguja de Veres y por ahí colocan cloruro. Una vez que ven que pasa el cloruro sin dificultad, entonces ya se sabe que estamos en cavidad y recién ahí conectan el CO2 para poder realizar el neumoperitoneo. Entonces, una vez que nosotros colocamos la aguja de Veres por el ombligo, que generalmente es por ahí donde se introduce, porque ahí no tenemos capa muscular y tampoco tenemos grasa, entonces se llega fácilmente a la cavidad abdominal por la cicatriz umbilical. Una vez que introduces tu trocar, como les dije, primero se introduce 4 o 5 centímetros. Una vez que ya estás seguro y que tu cavidad abdominal ya se distendió, entonces ya puedes introducirlo más como se ve en la imagen, pero normalmente no se introduce todo desde un comienzo. Una vez que ya estamos seguros de que estamos en cavidad, sigue entrando el CO2
hasta que nos dice el monitor o el neumoinsuflador que ya está en una presión de 12 a 15 para nosotros recién poder quitar la aguja de veres y colocar un trocar de 10. Normalmente colocamos un trocar de 10 en la cicatriz umbilical porque es por ahí donde vamos a colocar la óptica. La óptica sí es de 10 milímetros. Entonces, por eso es importante que siempre ahí se coloque un trocar de 10. Cuando nosotros tenemos antecedentes de pacientes que han sido operados, ¿no? O que tienen cicatrices previas de otras operaciones que de repente el paciente no te dice, pero ya ves una cicatriz cerca al ombligo, entonces en estos pacientes preferimos hacer un neumoperitoneo abierto, porque la posibilidad de que las asas estén adheridas a la pared abdominal es alta. Entonces, si tú introduces la aguja de veres, puedes perforar un asa intestinal sin tener muy fácilmente. Entonces, generalmente aquí sí se hace neumoperitoneo abierto. ¿Cómo se hace el neumoperitoneo abierto? Se ubica la cicatriz umbilical, se hace una incisión de 1 centímetro y se va disecando con una Kelly hasta encontrar el peritoneo. Una vez que encuentras peritoneo, haces una pequeña incisión con el bisturí y llegas a cavidad. Disecas nuevamente con la Kelly y si ya ves que estás en cavidad, introduces bajo visión directa tu trocar para colocar el neumoperitoneo. Antes, el síndrome adherencial o las cirugías previas era una contraindicación absoluta. Sin embargo, en la actualidad y con el advenimiento de mejores técnicas para la cirugía laparoscópica, se puede realizar una cirugía laparoscópica, pero de preferencia con neumoperitoneo abierto. La longitud de los instrumentos, solamente para que lo tengan en cuenta, en una persona adulta promedio, es más o menos de 34 a 37 milímetros. Un paciente pediátrico de 14 a 18, un paciente obeso que va a ir a cirugía bariátrica, más o menos 45 milímetros. ¿Ya? Las partes del instrumental, más o menos, y esto también lo que hemos visto, es el inserto. Nosotros, bueno, en la práctica podemos llamarle, porque es más, bueno, es más práctico para nosotros decirle que es la punta, sin embargo, su nombre técnico es inserto. El inserto es la parte que vendría a ser la punta. La camisa sería todo este largo, que va a ser la protección de la pinza, y esta de acá es el mango, ¿no? Ahora, como ustedes han visto, hay pinzas que tienen, la mayoría, conexión a electrocoagulación. Entonces, es posible que se pueda hacer la electrocoagulación conectando al cable de monopolar. Pero no se olviden las partes de la pinza, el inserto, camisa y mango. Tenemos el mango en algunos casos que tienen cremallera, ¿no? Como la Grasper, como la pinza cocodrilo. Y la mayoría de pinzas, como ustedes han visto, tienen esta perilla, este sistema de rotación para poder cambiar la punta o el inserto. Ahora, nosotros tenemos diferentes pinzas, diferente variedad de puntas o insertos que van a verse en diferentes operaciones, pero las más comunes que ustedes han visto y que van a ver son la pinza Grasper, la pinza Maryland, ¿ya? La tijera y el hook, ¿no? Esos son el instrumental que es básico para utilizar durante la cirugía. Entonces, la función de nuestras pinzas es exponer el tejido. Si ustedes se han dado cuenta durante la práctica, nosotros con la mano izquierda traccionábamos el tejido, exponías la zona donde ibas a seccionar o a cortar. Y con tu mano derecha avanzabas con tu tijera o con tu disector para poder disecar tu cuello, ¿no? O el cuello del pollito. Esta de acá es la pinza Grasper que les mencionaba. Si ustedes se dan cuenta, tiene unos tiene unos dientecitos bien finos, pero también tiene unos dientes finos, pero a pesar de eso es una pinza atraumática, ¿no? Nos ayuda a traccionar el tejido sin lastimarlo. Tenemos la pinza intestinal que es mucho menos atraumática todavía, ¿ya? O sea, nosotros el intestino, nosotros tenemos que tener bastante cuidado cuando lo manipulamos porque en verdad es un tejido bien friable. No pareciera que las pinzas pudieran causar daño, pero sí, o sea, si tú utilizas una Maryland que parece fina, pero es puntiaguda, para coger el intestino, se daña fácilmente la serosa. Entonces, no es la pinza adecuada para coger intestino, para sujetar, perdón, el intestino, ¿no?
Pero esto es más o menos lo que quería mostrarles, que son los diferentes tipos de puntas o insertos, ¿no? La Grasper, que es un poquito más gruesa, la pinza intestinal, que es para justamente manipular el intestino delgado o grueso, y esta es la Maryland. La Maryland, más que nada, su función es disecar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la Kelly. Entonces, eso nos facilita a nosotros disecar los tejidos, abrir el camino por donde el cirujano va a ir operando. Tenemos la pinza cocodrilo o Grasper cocodrilo. Si se dan cuenta, sus dientes son más gruesos. Normalmente también nos sirve para prehensión, para sujetar el tejido, levantarlo, traccionarlo, pero generalmente, pues como les decía, se puede utilizar pues, de repente para levantar el apéndice, para sujetar una vesícula que está con la pared engrosada, ¿no? Pero no voy a coger pues un intestino con la pinza cocodrilo. El otro instrumental importante que es dentro del equipo básico son las tijeras. Tenemos diferentes tipos de puntas, pero la más común es la Metzenbaum, ¿no? La tipo Metzenbaum, que es la de acá, que se pueden abrir las dos ramas. Ahora, el hook es el famoso electrocoagulador de la cirugía laparoscópica, ¿no? Este hook funciona con un equipo monopolar, que ahorita también se los voy a mostrar, si me permite el tiempo, porque ahorita también estamos pasados de tiempo. Ojalá que la doctora no me vaya a hacer problema. El hook o electrocauterio, entonces, tiene un gancho en la parte distal, ¿ya? Este gancho valga la redundancia, se engancha en el tejido que nosotros vamos a querer disecar o que vamos a hacer la coagulación, ¿no? Si vemos un tejido en el cual vamos, por ejemplo, ustedes han visto lo que es la colecistectomía, han visto cómo se diseca la serosa de la vesícula, ¿ya? Con mucho cuidado y con mucha delicadeza, solamente se se engancha la serosa con el hook y el cirujano va coagulando y va avanzando lentamente para poder sacar solamente la vesícula, sin hacer perforación de la vesícula y sin introducirse al hígado. Entonces, tenemos diferentes tipos de punta para el hook. Sin embargo, el más común y el más utilizado son estas que son tipo L, ¿no? Que son como un ganchito. Esas son las más comunes, las más frecuentemente que el cirujano va a utilizar. Y el resto de puntas, pues pueden ser para otro tipo de cirugías, pero ya son cirugías son cirugías diferentes o no son tan comunes de utilizarse. La cánula de aspiración e irrigación es importante sobre todo cuando tenemos un paciente que tiene líquido acítico en cavidad, que tiene una peritonitis, que tiene un sangrado, que tiene líquido en la cavidad y que nosotros necesitamos aspirar ese líquido para poder nosotros operar. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la cánula de aspiración. También tiene la función de irrigar. ¿Irrigar para qué? Para limpiar. Si tenemos una paciente con secreción purulenta localizada, obviamente nosotros lo vamos a irrigar. Vamos a aplicar el cloruro suero fisiológico que está conectado a la cánula y vamos a limpiar esa cavidad, ¿no? Entonces, esta cánula, parece mentira, pero también tiene la función de disecar. Muchos cirujanos utilizan la cánula para disecar, sobre todo en las apendicitis. Si ustedes han entrado a ver algunas apendicitis, han visto de repente que el cirujano está aspirando y está disecando, está aspirando y está disecando, ¿no? Esta es una de las tipos de cánula de aspiración. Estas son descartables, pero tienen pues ambos botones, ¿no? Uno para aspirar y el otro es para irrigar. Tenemos otros instrumentales que son como la clipadora. Este lo deben haber visto en las colecistectomías laparoscópicas. El cirujano actualmente cuando encuentra el conducto cístico y la arteria cística, las dos son clipadas una por una, ¿no? Esta clipadora tiene unos clips de titanio que más o menos pues miden, o sea, la clipadora mide 10 milímetros, ¿ya? Pero los clips pues también miden un poquito más de un centímetro y puede incluso usarse también para vasos, para pequeños vasos, ¿ya? O sea, con colocar estos clips de titanio va a ser suficiente clampar el vaso y evitar un sangrado. Ahora, también contamos con diferentes clips. Estos ya son más grandes y son de diferente material. Nosotros utilizamos estos clips más grandes cuando vamos a ligar una arteria más importante, por ejemplo, la iliocólica, de repente vamos a ligar la gastroepiploica o la pilórica cuando se hace una gastrectomía subtotal, entonces utilizamos estos clips que son más grandes.
Pero los clips de titanio, estos son más pequeños, son de 1 centímetro aproximadamente, utilizamos en vasos pequeños, como les vuelvo a repetir, en la arteria cística. Tenemos otro instrumental que actualmente se utiliza tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, que son las grapadoras, ¿no? Tenemos grapadoras que son lineales y también circulares. Las más utilizadas obviamente son las lineales, porque solamente pueden introducirse en el trocar y seccionar el intestino y a la vez hacer la anastomosis, ¿no? ¿Por qué? Porque estas grapadoras tienen en la punta varias hileras de grapas, ¿no? Algunos tienen 4, algunos hasta 6 hileras, pero generalmente son 3 a 4 hileras que tienen. Entonces, a la vez que se van colocando las grapitas, también se va seccionando el tejido. Entonces, ¿esto qué hace? Te genera una sección más segura y más rápida. El tiempo operatorio es muchísimo más corto y en el caso de que vayas a hacer una anastomosis con este tipo de suturas, también pues la anastomosis es mucho más segura, ¿no? Y el riesgo de dehiscencia es menor. Estas son las suturas que les comentaba. Esta es la pinza y acá tenemos lo que son las recargas. Normalmente se pone en la punta la recarga y nosotros con eso podemos hacer el disparo o engrapar el tejido, sobre todo el intestino, ¿no? El intestino grueso para poder hacer la resección y la anastomosis. Otra grapadora que se utiliza es la grapadora circular. Ahora, la grapadora circular en cirugía laparoscópica se utiliza muchas veces cuando se opera lo que es recto, lo que es cáncer de recto, por ejemplo, porque esto se introduce por el ano. Entonces, se introduce por el ano y se hace un empate con la porción proximal del intestino. Y también tiene unas grapas alrededor, pero de manera circular, obviamente, que hacen que cuando uno se conecte o cuando uno conecte esa parte con la porción proximal del intestino, se engrampa de manera circular y obviamente hace que el tiempo operatorio y el riesgo de dehiscencia o de fístula sea muchísimo menor. El porta ya lo conocen ustedes, su función es básicamente pues de síntesis, para sujetar la aguja y poder colocar los puntos, ¿no? En algunos pacientes se pueden poner unos puntos de refuerzo, a pesar de que utilizan una grapadora lineal, se colocan algunos puntos de refuerzo para asegurar más tu anastomosis, ¿no? En cuanto a la electrocoagulación, pues tenemos dos tipos de circuito, ¿no? El monopolar y el bipolar. En cuanto al monopolar, estamos hablando de que el paciente va a ser parte del circuito, ¿no? Tenemos el generador de electricidad, que es el de acá, el equipo de acá, ¿ya? Al cual se le va a incorporar o se va a conectar una placa neutra que se le llama, ¿ya? Estas placas neutras tienen que estar bien adheridas a la piel del paciente, ¿ya? Para que por ahí haya el retorno. Si nosotros prendemos el equipo, la electricidad va a pasar a través de este cable, que sería nuestro electrodo positivo, a través del hook. Este cable se conecta al hook y pasa la corriente por acá. Y para que nosotros podamos decir por dónde está saliendo la corriente, se utiliza este cable que viene de la placa neutra, que sería nuestro electrodo negativo. En esto consiste el circuito monopolar, ¿ya? Ahora, si vemos en comparación con el circuito bipolar, este circuito bipolar ya es diferente, ¿ya? Acá el paciente ya no es parte del circuito, ya no es parte de este tipo de sistema de electrocoagulación. Acá los dos cables van unidos generalmente, ¿ya? El generador o el equipo va a transmitir la corriente por un cable, por una de las ramas de la pinza, y va a volver por la otra rama de la pinza por el otro cable. Entonces tiene dos, un cable que es el polo positivo y el otro cable que es el polo negativo, ¿ya? Ahora, al ser una pinza bipolar, acá se las voy a mostrar, esta de acá. Esta de acá es la pinza bipolar, ¿ya? Que tiene dos ramas. Ustedes ven, este es para cirugía abierta, pero para cirugía laparoscópica, de repente lo han visto también en las prácticas, pero la punta es mucho más finita, pero tiene la misma función. Tenemos el cable positivo y el cable negativo, ¿ya? Entonces, estas son las puntas entre las cuales se va a generar la electrocoagulación, ¿ya?
El bipolar, en comparación con el monopolar, la intensidad de la coagulación es más rápida y tampoco no es tan dispersa. En cuanto nosotros utilizamos el HOOC, el monopolar, la intensidad que nosotros utilizamos o que podemos utilizar es mucho mayor, tanto así que coagula y corta. En cambio, cuando utilizamos el sistema bipolar, solamente es tan suave, por así decirlo, la intensidad de la coagulación, que lo único que genera es solamente la coagulación, quemar el tejido, pero no es tan intensa como para cortarlo. Entonces, generalmente se utiliza en zonas, pues, de repente que están cerca a un nervio, de repente en cirugías que son mucho más, de repente que están cerca a estructuras que nosotros no queremos, pues, que le llegue la coagulación, ¿no? Que le llegue que puedan ser dañadas o quemadas por el sistema monopolar. Generalmente ahí se utiliza el bipolar. En cuanto a las complicaciones de la cirugía laparoscópica, chicos, ya estoy terminando. En cuanto a las complicaciones de cirugía laparoscópica, tengan en cuenta, por favor, que son varias, ¿no? Estamos hablando solamente de complicaciones netamente de cirugía, o sea, no de la no de la colecistectomía, no de la apendicectomía. O sea, cualquier operación que se haga por cirugía laparoscópica puede llevar a una punción de grandes vasos, sobre todo retroperitoneales, puede llevarte a una punción de víscera hueca, como el estómago, si está muy distendido, o de, un intestino, o de la parte de intestino delgado. Incluso, y es menos frecuente, también puedes hacer punción de vísceras sólidas, ¿no? Sobre todo el hígado. Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo con la colocación de los trócares. Estas punciones que les menciono son sobre todo cuando uno coloca el averes o cuando uno coloca el trócar sin mirar. La punción de vasos de la pared abdominal también se puede dar, ¿ya? Tenemos vasos que van por la pared abdominal y que de repente nosotros no nos percatamos de la anatomía y de repente lo ponemos por poner el trócar y justo nosotros punzamos uno de estos vasos. Puede llegar incluso a ser hematomas. Hay pacientes que han hecho hematomas y han tenido que entrar a hacer hemostasia de este tipo de hematomas, ¿no? Entonces tampoco no es que sea pues una complicación menor. El enfisema subcutáneo, sí, bueno, es la infiltración del CO2, ¿no? De repente no se ha colocado bien el trócar y está difundiendo el CO2 en la pared abdominal, puede llegar a ser tan extensa que puede llegar hasta los genitales. Si bien es cierto que al comienzo, pues el paciente va a sentir incomodidad, este tipo de complicaciones se reabsorbe, o mejor dicho, va pasando de manera espontánea y el paciente pues al final no va a tener ninguna repercusión. Las arritmias, que son las que ya les he mencionado, que están asociadas tanto a distensión del peritoneo como al aumento de la presión arterial de CO2. Las lesiones inadvertidas con el monopolar también es otra de las complicaciones que podría haber. ¿Por qué? Porque estamos usando coagulación, estamos usando electricidad, estamos usando corriente. Si no estás viendo o si tu camarógrafo, la persona que te está llevando la cámara, no está viendo bien dónde está trabajando el cirujano, tranquilamente el cirujano puede quemar parte del intestino, ¿no? O de repente puede de repente quemar algún vaso importante, ¿no? Entonces es importante también verificar, ver dónde está trabajando, sobre todo cuando estás con monopolar o con el. Bueno, y en cuanto a cirugía robótica, antes pensamos pues que iba a demorarse bastante en llegar al Perú. Ustedes ya han visto que hay algunos hospitales, incluso clínicas, que ya están teniendo cirugía robótica para poder hacer cirugías. El INEN ha hecho bastantes ya cirugías con este tipo con este, con este tipo de cirugía mínimamente invasiva. Y entonces, poco a poco, yo me imagino que va a ser más común ver este tipo de cirugía, ¿no? Ustedes que van a recién terminar, van a ser internos y probablemente tengan oportunidad de poder ver este tipo de cirugía. Entonces, también es importante que ustedes sepan. La cirugía robótica, si bien es cierto, se utiliza pues este robot, este equipo que el más común pues es el Da Vinci. El Da Vinci ha venido mejorando todas sus versiones cada cierto tiempo y ahora contamos con un Da Vinci XI, si no me equivoco es el de última generación, ¿ya? Y solamente pues estos se están fabricando en Texas. Hay una empresa que se dedica solamente a fabricar estos robots. Pero, sin embargo, cada vez los robots tienen mucha mejor tecnología, ¿no?
actualmente el robot, si bien es cierto, no funciona por sí solo, pero está obviamente al mando de un cirujano. Entonces, ¿pero qué le facilita al cirujano? Que el cirujano pues ya no va a estar parado, no tiene que vestirse como antes nos teníamos que vestir, o para la cirugía laparoscópica que teníamos que estar con mandil, con guantes, ¿no? El cirujano puede estar sentado en su consola, guiando, ordenando las funciones que va a hacer el robot, ¿no? Por eso les digo, el robot no es que sea otro miembro de la cirugía, va a ser el encargado de hacer las maniobras con los instrumentales que el cirujano le ordene. Entonces, por eso es que tiene varios brazos articulados con los cuales el cirujano va a poder operar, ¿no? En la cirugía laparoscópica, que también es mínimamente invasiva, se necesitan siquiera de dos cirujanos, ¿no? Uno que lleve la cámara y el cirujano que puede ir haciendo la operación. En el caso de cirugía robótica, el mismo cirujano puede utilizar tanto el instrumental y tiene uno de los brazos con los cuales él mismo puede guiarse, ¿no? Es su óptica, él mismo puede ver por dónde está trabajando, sin necesidad de que venga otro cirujano a estar en la operación necesariamente, ¿no? Obviamente, sí, también necesita de que la persona sea capacitada, ¿no? Necesita que esta persona vaya a los centros de capacitación de cirugía robótica que no hay acá en el Perú para poder trabajar con estos equipos. Todos los cirujanos que ahorita están operando en Perú por cirugía robótica han ido a capacitarse o han venido los cirujanos de estas empresas para poder enseñar a las personas a cómo operar en estos equipos, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto, no es pues la indicación de una cirugía robótica para todas las operaciones, hay muchas operaciones, sobre todo las urológicas, bueno, ginecológicas también, y algunas de cirugía general, que se están realizando ya por cirugía robótica, ¿no? Y en algún momento sí va a ser más común ver cirugía robótica y cirugía laparoscópica que cirugía abierta. La ventaja de la cirugía robótica sobre la cirugía laparoscópica incluso es que se dice pues que se puede operar con una mayor precisión, ¿no? Tienes mayor flexibilidad de los instrumentales, ¿no? Como ustedes han visto, las laparoscópicas tienen sus limitaciones. Estas pinzas que se utilizan en cirugía robótica son mucho más flexibles, ¿ya? Son mucho más finas. Y además de eso, el paciente se dice que también tiene menor riesgo de sangrado durante la operación. El dolor postoperatorio es mucho menor. Entonces, son ya ventajas que se están viendo de la cirugía robótica en comparación con la cirugía laparoscópica. Obviamente el costo es alto, ¿no? Eso sí, o sea, hay que ver también los pros y los contras. La cirugía robótica, al ser pues un equipo sofisticado, entonces el costo también para nosotros utilizar las pinzas y todo eso se eleva, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es una cirugía que todavía pues el costo es alto. Y bueno, espero que se haya podido más o menos entender, tratar de resumir. Disculpen de verdad que me haya pasado, pero quise hacerlo lo más rápido posible. ¿Ya? Chicos. Muchas gracias, doctora.